sin inconveniente, que no se caiga mucho a veces como ocurre, tú sabes bien, exactamente, bien. Bueno, entonces como decíamos, las radiaciones, estamos viendo que electrones acelerados a muy alta velocidad y que sacado de su órbita estamos viendo los efectos. Los orígenes, hemos visto ya que las radiaciones ionizantes no la inventó Röntgen, o sea, eso en la naturaleza siempre han existido fuentes de radiación natural, que siempre el ser humano ha estado expuesto a fuentes de radiación ionizantes, como son los rayos de origen extraterrestre, los materiales radioactivos, es decir, que no es nada nuevo. Lo nuevo fue que se produjera radiación artificial, pero la radiación natural, como dice aquí abajo en el titular, la vida en la Tierra se ha desarrollado en presencia de radiación. No es nada nuevo inventado por el hombre. La radiación siempre ha estado aquí. Bien, como también, por supuesto, ya el hombre ha ido creando fuentes de radiación en los radioisótopos, medicina, en industria, en investigación, energía nuclear, una serie de condiciones que ya han ido aumentando la cantidad de radiaciones que estén en el medio ambiente. Las personas siempre han estado expuestas a radiaciones ionizantes, unas son de origen natural y otras de origen artificial. Vamos a ver. Los efectos se clasifican en estocásticos y no estocásticos. Los estocásticos, que uno tiene que ver con la dosis, otro no tiene que ver con la dosis. Los efectos estocásticos es un asunto sin umbral, o sea que es más bien casual. Los efectos no estocásticos sí son ya más, que dependen más de la dosis y están más relacionados con la letalidad, con la capacidad de producir daño. Aquí vemos ya las radiaciones ionizantes, lo mismo que hemos dicho, son cuando se arranca un electrón que es sacado de su órbita y produce una ionización de los mismos. Las radiaciones ionizantes, vamos a ver ahora propiamente ya en lo que se refiere al equipo de rayos X, que la podemos dividir, vamos a decir que en tres partes, en tres tipos. La primaria, que es la que nosotros controlamos, la que sale de la cabeza del cono. La secundaria, la que se origina cuando choca con la cabeza del paciente, el cabezal, y las por escape, que pueden salir por falla en el blindaje del equipo. Mírenlas aquí. La número 1 es la primaria, la número 2 cuando choca, y la 3 que ustedes ven que puede originarse que por cualquier falla en el blindaje del equipo, básicamente. La radiación primaria, como decimos, es la que sale de la cabeza del cono. Mírenla aquí, la primaria, la secundaria y las radiaciones por escape. Bien. Aquí se ve una fotografía de un dedo de un odontólogo en la época que todavía se desconocían los efectos que podían producir las radiaciones. Como ustedes ven, el dedo hubo que amputárselo por un cáncer que desarrolló. Bien. Propiedades de los rayos X, ya lo hemos visto, o sea, de la acción nociva, efectos biológicos que produce, todas esas cosas ya lo hemos, que genera cambio en el agua intracelular, la convierte en agua oxigenada y modificaciones a nivel del ADN. Las manifestaciones clínicas de los efectos nocivos podríamos clasificar en sistémica, es decir, que compromete el cuerpo entero, y entre las cuales se encuentran leucemia, anemia, esterilidad y aborto, y locales, ya que actúan específicamente en el punto donde se reciben las radiaciones. La más frecuente, lo que más se puede ver, la dermatitis, o sea, en enrojecimiento, alopecia, calvicie y catarata. También serotomía, cuando actúa sobre las glándulas salivales, y osteoporosis, osteoradionecrosis, perdón, ya que es muerte del hueso por consecuencia de las radiaciones. Aquí la vemos. La escala de radiosensibilidad, es decir, no todos los tejidos del organismo tienen la misma sensibilidad. A partir de las células embrionarias, que son las más radiosensibles, las células genéticas y sangre y médula ósea, células epiteliales y endoteliales, ya conjuntivos y musculares, nerviosas y óseas, ya son mucho más resistentes. Para eso se utiliza cierto tipo ya para tratamiento de radioterapia en células nerviosas. Se ha diseñado un equipo que creo que se lo puse ahí, que se llama Gamma Knife. Y las musculares, esas son ya mucho más resistentes. Como ustedes pueden ver, las más radiosensibles son las células que se reproducen, como decimos, las células embrionarias, estas, la genética, sangre y médula ósea y células epiteliales. Por eso
vienen las malformaciones congénitas, vienen las leucemias, las anemias, la esterilidad, viene la alopecia, porque esos son, vamos a decir, los 4 grupos de tejidos de células que son más radiosensibles. Las células nerviosas ya son mucho más, como células son más diferenciadas, estas prácticamente son poco radiosensibles. Aquí yo le traje, le mencioné este equipo que se llama Gamma Knife, que se utiliza para cranianos, que eso prácticamente, por decirlo así, lo evapora, lo elimina. Es un aparato muy sensible que tiene una capacidad de concentrar los rayos gamma y tiene una altísima precisión. Eso lo manejan físicos nucleares, individuos especializados que hacen que todos los puntos de emisión convergen en una sola área y eso hace que se concentre y lo puede eliminar. Se llama Gamma Knife. En CDMA hay un equipo de eso y creo que en Santiago y otro también. Bueno, los efectos que puede producir a nivel de las células y del cuerpo se llamarían reversibles si pueden volver otra vez a su condición de normalidad condicional. Si una segunda dosis que pudiera ser más o menos fuerte impide que vuelva a la normalidad, es irreversible cuando yo los cambios son permanentes. Importante esto, recordarlo siempre, la edad, la radiosensibilidad es inversamente proporcional a la edad. Quiere decir que a la persona, mientras más edad tiene, menos daño le van a hacer las radiaciones. Los más sensibles son los niños y personas jóvenes. Por eso se insiste mucho en proteger a la madre, sobre todo en el primer trimestre, y a los niños, mayormente el género masculino, porque los testículos están fuera de la cavidad abdominopélvica. El periodo de latencia y el tiempo que transcurre entre la aparición de los efectos, entre la exposición, es decir, cuando el cuerpo se sometió al contacto con los rayos X y la aparición de los efectos. Eso es lo que llaman periodo de latencia. En medicina llama periodo de incubación, cuando el tiempo cuando se entra en contacto con la gente y cuando aparecen las primeras manifestaciones de la enfermedad. Periodo de incubación, que llaman periodo de latencia también, es más o menos el mismo sentido. Como ustedes pueden ver aquí, a pesar de todos los cuidados que debemos mantener, dice aquí, en consecuencia es necesario poner entre 2.000 y 5.000 películas antes de inducir leucemia. De todas maneras, uno no puede cuidarse con eso, pero prácticamente se trabaja con un margen de seguridad muy amplio. Dice aquí, déjame ver, que habría, sí que, bueno, aquí lo que está mencionando es lo que son los RAT, que es la unidad de medida, el tiempo que había que, en un tiempo bastante largo, que había que hacer una cantidad de películas muy grande. Y de todas maneras, debemos mantener siempre el cuidado, la precaución. Dice aquí, hipersensibilidad de tejidos fetales, el primer trimestre del embarazo es el del mayor riesgo porque está en el periodo de iniciación y morfodiferenciación. Después, por eso hay que tener especial cuidado en niños y en embarazadas. La dosis facial es la dosis ya refiriéndose propiamente a la que recibe la cara, la dosis facial, porque estamos hablando de radiología dental, la dosis gonadal es mayor en el niño porque el cuerpo es más corto, aparte de que las células son más radiosensibles, y en el sexo masculino, porque los testículos estarían cerca de la piel, es decir, fuera de la cavidad abdominopélvica. En el género femenino, los órganos reproductores están dentro de la pelvis, cavidad abdominopélvica, bien. Esos dosis pueden aumentar peligrosamente en caso llegue directamente a las gónadas, bien. Aquí vemos esto, la dosis profesional, que es la que recibe el profesional, el personal auxiliar. Las unidades de medida, esta unidad muy empírica, la eritema, cuando producía enrojecimiento, pero ya esas unidades no tienen mucho valor, por eso se han creado unos equipos que se llaman dosímetros, que lo vamos a ver, que se utilizan para la medición de la radiación. Medición de la radiación, vamos a ver. La unidad primera que se utilizaba para la medición se llamaba Röntgen, en homenaje, reconocimiento a que fuera el creador, por decirlo así, de las radiaciones artificiales. El Röntgen, después se creó el RAT, que era la dosis absorbida, y luego ya se utiliza más Gray, centigrade. En la unidad de radioterapia, esa es la unidad que se utiliza. Ya no se habla de Röntgen ni de RAT,
sino se habla de gray y centigrade. Dosimetría es el conjunto de técnicas para medir, para cuantificar la dosis absorbida por un tejido, se llama dosímetro. Eso deben utilizarlo las personas que trabajan habitualmente. Para un odontólogo de práctica general que hace una o dos placas así infrecuentemente y cada vez menos, ya prácticamente eso no es necesario. Como ustedes ven, hay muchísimos diseños de muñeca, de dosímetro abdominal, dosímetro de solapa, dosímetro de anillo, una variedad inmensa de equipos. Bueno, mecanismo de protección para el paciente que se cuenta, filtración, eso está integrado al equipo de rayo X, diafragma colimador que concentra los rayos, reducción del tiempo de exposición, por supuesto, al aparecer la radiología digital todavía se ha reducido mucho más el tiempo de exposición, aumento del kilovoltaje porque sumado a la penetración, aumento de la distancia foco-piel, el uso de pantalla antirrayo X, el colimador, diafragma colimador que permite concentrar el rayo, que no sea disperso, sino que se focalice en un punto. Ustedes ven aquí diseños distintos de diafragma o colimador. Esta bata protectora también de rayo X, como se ve también. Conclusiones prácticas para el paciente. Evitar radiografía innecesaria, por supuesto. ¿Qué más? Preguntar al paciente si ha tenido una radiografía reciente, si la puede traer. Cosas ya de sentido como la probable cantidad de recibido, ya eso es muy difícil de medir. Y utilizar los medios de protección indicados. Respecto al profesional y personal auxiliar, evitar la acción de la primaria, es decir, debemos colocarnos siempre del lado opuesto a la salida de las radiaciones, es decir, del lado opuesto a la cabeza del cono, del lado opuesto y lo más lejos posible. Tener presente la máxima dosis permisible, como dijimos, los equipos rayo X operan con un margen de seguridad bastante amplio porque se requiere una cantidad, 2000 a no sé cuántas placas ya para que produzcan efectos, pero siempre hay que cuidarse. La distancia entre distanciarse lo más que se pueda de la cabeza del paciente y la del aparato, como hemos dicho, controlar periódicamente la cantidad mediante un dosímetro, y ya eso es para el personal que trabaja regularmente con rayo X. Las radiosombras, vamos a ver aquí por qué la radiografía pueden salir elongadas, puede salir escursada, puede salir aumentada, es decir, cualquier cambio en lo que sería la imagen real con relación al cuerpo que se está radiografiando. Vamos a ver lo que se llamaría el ángulo de proyección, el rayo central, el plano guía, todas esas cosas vamos a ver ahora. El ángulo de proyección, nos imaginamos que son como las patas de una tijera, que en la medida que nos acerquemos más, se va a aumentar el tamaño de la imagen. Entonces, debemos tener una distancia más o menos prudente para que la imagen salga de un tamaño, salga isométrica e isomórfica. El rayo central es aquel que sale de la parte del medio de la cabeza del cono, como lo pueden ver ahí, eso es el rayo central. Debemos fijarnos para saber cómo lo dirigimos. Por eso es importante la práctica del laboratorio para aprender a orientar el cono. Rayo normal. Los principios radioópticos son muy importantes, memorizarlos. Después uno hace eso automáticamente, pero en principio es bueno tenerlo pendiente. El tamaño del foco debe ser mínimo, es decir, debes tratar de estar lo más concentrado. La distancia foco-objeto debe ser máxima. Eso lo vamos a analizar, lo vamos a ver ahora en diapositivas aquí, más gráficamente explicado. La distancia objeto-película debe ser mínima, es decir, la película radiográfica y el objeto que estamos radiografiando deben estar lo más cerca posible. Los rayos deben pasar por el centro del plano guía y perpendicular a la película, y el plano guía del objeto y la película deben permanecer paralelos. Eso a veces en la práctica no es viable, por eso se diseñó y se utiliza la técnica de la bisectriz, que es la más útil para obtener radiografía isométrica e isomórfica, la técnica de la bisectriz. La película debe permanecer lo más plana posible, en la medida de lo posible. Fíjense aquí, el tamaño del foco debe ser mínimo, es decir, que debe tratar, como se ve aquí, bien concentrado para evitar que nos dé una zona de penumbra vamos a decir, en los extremos del objeto que estamos radiografiando. Aquí vemos eso. Debe ser el tamaño del foco, debe ser mínimo para evitar esas distorsiones. La distancia foco-objeto
debe ser lo máximo permisible, no tampoco tan lejísimo, pero sí lo máximo permisible para que nos permita tener una imagen isométrica e isomórfica. El objeto a radiografiar y la placa deben permanecer lo más cerca posible. Es decir, la distancia objeto-película, objeto y película debe ser mínimo, debe estar lo más cerca posible. El rayo debe pasar por el centro y perpendicular a la película. Eso, como le hemos dicho, en la práctica muchas veces no es viable. Entonces, de ahí que tenemos que recurrir a lo que se llama la técnica de la bisectriz, que es prácticamente el recurso más confiable que uno puede disponer para hacer radiografía periapicales, radiografías intraorales. El plano guía del objeto de la película deben permanecer paralelos. Como hemos dicho, eso a veces no es posible. Entonces hay que recurrir, les reitero, la técnica de la bisectriz. Miren aquí, porque a veces es imposible, porque aquí tenemos el hueso alveolar y entonces hay que recurrir a la técnica que es la técnica de la bisectriz. Buscar una línea perpendicular al eje entre el diente y la película. La bisectriz es esta, entonces hay que buscar que venga, que esta línea venga perpendicular a la bisectriz entre el diente y la placa. Esa es la técnica que básicamente nos va a permitir manejarnos siempre. La película debe permanecer lo más plana posible. A veces eso sería lo ideal, pero en la práctica muchas veces no se da así. Entonces, de todas maneras, ese debe ser nuestro objetivo final. La si se dobla la película, cuando esa película enderece, vaya, usted sabe lo que va a producir. Va a producir una imagen, posiblemente va a salir de un tamaño que no será real. Entonces, esta es otra condición también. Aquí esta es una técnica que se la enseño a ustedes para la toma de radiografías en molares, que es interponer un rollo de algodón, la técnica del master, interponer un rollo de algodón para buscar paralelismo entre la pieza dental, entre la muela y la placa, y con eso podemos evitar la superposición del hueso malar. Vamos a verlo aquí en más detalle. Déjame ver. Con todos esos principios radioópticos se trata de conseguir estas cosas, la nitidez, isometría, isomorfismo y dirección bisectal, como hemos dicho siempre. Esa debe ser la técnica más empleada y más útil. Se consigue el tamaño real. Prevención, tratar de mantener la placa lo más plana posible. Control de la forma, también todo eso está relacionado con los mismos principios que hemos estado viendo. El tono o densidad radiográfica se refiere a qué tan oscuro o qué tan claro se va a ver la imagen. Eso va a estar determinado por la sensibilización de las sales de plata que están contenidas en la película radiográfica. Mientras más blanco se ve, podemos decir que más radiopaco. Mientras más negro se ve, más radiolúcido. En tomografía se utiliza hiperdenso, que sería el equivalente a radiopaco e hipodenso. Hiperdenso e hipodenso. Sería lo mismo que radiopaco y radiolúcido. Ese es el término que se utiliza en tomografía. No se utiliza radiopaco y radiolúcido, sino hiperdenso e hipodenso. Como ustedes pueden ver, los cuerpos se clasifican en 3 tipos: radiotransparente, radiolúcido y radiopaco. No todo es así tan extremadamente, porque un cuerpo puede ser más radiopaco que otro, más radiolúcido. Es decir, esos son variaciones de la densidad que debemos familiarizarnos con ella para saber diferenciar una de la otra. Cuerpo radiolúcido, cuando el cuerpo absorbe una mediana cantidad de rayos, el tono es gris, y por ejemplo encía, mucosa, carrillo. Cuerpo radiopaco, cuando el cuerpo absorbe la totalidad o gran parte de los rayos X, el tono es claro, entonces el esmalte, los huesos, los metales. Esa es la clasificación de tono y densidad radiográfica. Radiolúcido es negro. Radiopaco se ve blanco, quieta, eso es radiopaco. Y esto es radiolúcido. Es como un negativo, todo lo contrario. Bien. Factores materiales que van a hacer que un cuerpo sea más radiolúcido, más radiopaco. El número atómico, mientras más bajo es el número atómico, la densidad y el espesor. Esos son los 3 factores que van a determinar que un cuerpo sea radiolúcido o radiopaco. El número atómico, densidad y espesor.
Técnicas intraorales, que son la periapical, que esa es el pan nuestro, lo que más se utiliza todos los días. La técnica de aleta de mordida o interproximal o coronal, como le llaman, bite wing en inglés, y la técnica cruzal. Mira, aquí tenemos las tres técnicas: la técnica periapical, utilizando la técnica de la bisectriz, la técnica interproximal y la técnica cruzal, que ya no se utiliza tanto, pero de vez en cuando, a veces para algunas piezas retenidas, caminos retenidos, otras cosas se utiliza bien. La panorámica, que eso es, ya se ha popularizado, y ya prácticamente con una panorámica y dos aletas de mordida podemos tener una visión bastante clara de qué está ocurriendo en el interior de la boca. Los pasos a seguir en la toma de una radiografía son, primero, el examen oral y facial, es decir, tratar de ver si el paciente tiene arete, si tiene una fisura palatina, si tiene una argolla, un piercing en la lengua, todo ese tipo de cosas. Si tiene una prótesis, que después, cuando uno vaya a interpretar la radiografía, no coja de sorpresa. Si todo ese tipo de cosas debemos primero estar pendientes de qué está pasando. La posición de la cabeza, importante. Ya no tan importante, anteriormente se le daba mucho más énfasis a la posición de la cabeza. Para el maxilar superior había que colocarlo muy derechito, pero ya prácticamente es imposible conseguir una angulación de 90 grados en el respaldo. Hay que aprender, por decirlo así, a jugar con la técnica de la bisectriz. Hay que aprender a buscarse la técnica de la bisectriz y hacerse dueño de ella para no poder conseguir mejores radiografías. La posición de la película, la cara activa debe estar frente al tubo, debe sobresalir 2 o 3 de 3 milímetros por encima del plano cruzal, debe venir paralela al plano cruzal. En los los incisivos hasta el canino, la placa debe colocarse vertical, porque recordar que el canino tiene una raíz más larga. De premolar hacia atrás, la placa debe ir horizontal. Eso es importante. La posición de la película, la dirección del rayo central y la posición. Como ustedes ven aquí, la cabeza se coloca de modo que el plano de campo paralelo al piso. A veces eso no es tan fácil de conseguir, porque el respaldo muchas veces no se mueve, los respaldos son fijos, y entonces hay que, como les digo a ustedes, ese tipo de reglas ya uno tiene que buscar otra alternativa, como es la técnica de la bisectriz. Se utilizan también aletas de mordida, que esa o Baiwen, eso tiene un pedacito de cartón que se muerde y nos permite visualizar solamente las coronas. Es útil para detección de caries interproximales. La línea bipupilar, eso sí es importante. Esta línea debe venir paralela al piso. Aquí están las dos posiciones para el maxilar superior y el maxilar inferior. Eso ya no es tan fácil de conseguir, pero bueno, hay que tenerla pendiente. Miren aquí las dos posiciones para el maxilar superior y el maxilar inferior. Las condiciones que debe reunir la película, como dijimos ahorita, cara activa frente al tubo. El eje vertical, dijimos ya que hasta los caninos, de canino a canino debe venir, la placa debe venir vertical, y de premolares hasta horizontal. Preadaptación de la película, bueno, eso no es muy saludable hacerlo, pero a veces hay que acomodarla porque el paciente le molesta. Es decir, hay que tratar de jugar con esas reglas sin caer en los excesos. El eje, tratar de, cuando vamos a tomar la radiografía, dirigir el rayo hacia el espacio interproximal para que no haya superposiciones. Debe sobrepasar, como dijimos ahorita, 2 a 3 milímetros el plano cruzal y venir paralela al plano cruzal. Eso, paralelismo entre plano cruzal y borde libre. La posición de la película, dijimos ahorita, cara activa, que sobrepasa. Miren, aquí debe sobrepasar poco, si no, esta zona se va a quedar sin verse en la radiografía. Entonces debe sobrepasar un poco más para que cubra el área de incisal. Muy bien. Estos son los anillos ring que se utilizan, que son muy útiles también, porque te colocan la placa en muy buena posición siempre. La dirección de rayo central, para el maxilar superior debe ser angulaciones positivas, y para el maxilar inferior angulaciones negativas. Eso con relación al plano horizontal. Fíjense cómo aquí la dirección, esa angulación negativa viene de abajo hacia arriba, y angulación positiva viene de arriba hacia abajo.
Esos anillos son muy buenos porque evitan que el paciente mueva la placa y tú no tienes que, y nadie tiene que soportarla y la mantiene fría. Son muy útiles ese tipo de equipo para radiografía intraorales. Esta era una técnica que se diseñó y que, bueno, tuvo su apogeo, por decirlo así, que es lo que le llaman la técnica de la Z, que como ustedes pueden ver, va subiendo de 10 en 10, comienza en 0 en los molares, menos 10 en los premolares y menos 20 en el sector anterior de los incisivos. Cuando pasa al maxilar superior, sigue más 30, más 40 y más 50. Tuvo su apogeo porque era una técnica fácil de recordar, de 10 en 10, menos 0, menos 10, 20, 30, 40 y 50, pero ya se fue modificando a la medida que apareció ya otra cosa. Aquí estamos hablando de la técnica del master, que como le decía, era interponer un rollo de algodón entre el molar y la placa radiográfica para evitar la superposición del hueso malar. Miren aquí. Si nosotros ponemos un rollo de algodón aquí, conseguimos que esta película radiográfica se ponga en esta posición, en esta dirección, lo que va a hacer que el eje del molar y el eje de la placa estén paralelas y eso nos va a evitar la superposición de esta parte del hueso malar, sobre todo cuando están haciendo endodoncia, que no se podría visualizar el ápice por la superposición del malar. Entonces se utiliza la técnica del LeMaster. Miren aquí, como le coloca el rollo de algodón y se consigue un paralelismo entre el molar y la placa y se evita la superposición de esta parte del hueso malar. Las aletas de mordida, o my como lo hemos visto, útiles para detección de caries interproximales. Mire cómo se visualiza aquí muy bien. Lo único que el inconveniente es que no tiene, no da no alcanza para que se visualicen los ápices, pero para eso lo que se hace con una panorámica y dos aletas de mordida y ahí se puede completar. Exposición es el registro latente, lo que se llama, sí, y el proceso de laboratorio que podríamos dividirlo en cinco etapas. El revelado, que cuando se saca la placa, detención, que es pasar la placa una vez que se hace visible, que ya nosotros desarrollemos un sentido de cuál es el contraste que debe tener, se pasa a un tanque de agua para detener la acción de revelado, se fija ya para hacer la placa transparente que se pueda ver, se lava para eliminar el fijador y se seca, es decir, revelado, se lava, fijado, vuelve y se lava y se seca. Eso es el proceso de cuarto oscuro. Ya en la medida que se vaya propagando, que se vaya difundiendo la técnica digital, ya el cuarto oscuro será prácticamente innecesario. El cuarto oscuro, como sabemos, debe ser diseñado en forma de laberinto. El de allá de la escuela está diseñado de acuerdo a esos parámetros. O sea, por eso evita que como la luz se propaga en línea recta, la paleta debe ser negra y ya no penetra al área prácticamente donde se encuentran los tanques de revelado y de fijado. Al sacar la placa hay que tener cuidado de no ponerle los dedos. Siempre aconsejo a veces que no deben, si no están chocando un chequeo radiográfico, no abrir 10 o 12 placas porque posiblemente las primeras reciban mayor cantidad de luz que las últimas. Entonces debemos aprender a manejar esa técnica, tratar de revelar un mínimo de placa e irla pasando al tanque. Así evitamos que haya un grupo de placas que sean más velada con relación a otra. Los pasos de laboratorio, ya lo vimos, revelado, detención, fijado, lavado y secado. Aquí tenemos los pasos de laboratorio y esto es un procesador automático. Cuando se usaban allá, el problema de los procesadores automáticos, cuando se maneja mucho volumen de placas radiográficas dentales que no se pueden rotular, se confunde. Después tú no sabes de quién, de qué paciente ni de qué persona es esa placa. Es decir, eso es cuando tú tienes la posibilidad de rotularla, de poner un letrerito. En la radiografía dental no hay mucho espacio para esas cosas, tú sabes. El procesador automático, ya eso es pieza de museo también, ya eso no se usa tanto. Muchos consultorios tienen esos cuarticos oscuros así portátiles, que eso es bastante útil.
vamos a decir, la acción del revelador. No vamos a entrar en detalle de cuáles son los componentes porque eso viene preparado. Anteriormente, el odontólogo tenía que prepararlo, todos los líquidos, tanto el fijador, el revelador como el fijador. Ya eso viene preparado en las proporciones adecuadas. ¿Qué factores pueden determinar el tiempo de revelado? Es decir, qué tan rápido o qué tan lento puede ser el tiempo. El tipo y marca de película, hay películas ultra rápidas, el revelador, si está recién preparado o no, la agitación de la película también, cuando uno mueve la película, eso acelera un poco el tiempo de revelado y la temperatura. Mientras más alta la temperatura, mayor rápido el tiempo de revelado. Esas son cosas que ya uno tiene. Los métodos de revelado que vamos a usar son el tiempo, temperatura, que ya eso cuando está controlado, cuando uno tiene una temperatura de los tanques manejada y cuando uno, eso es cuando se utiliza el procesador automático y el método que se utiliza ya es el método visual, que hay que desarrollar un cierto sentido para uno saber cuándo pasar la placa del revelador al darle el lavado y al fijador. Eso ya hay que desarrollar cierta agudeza visual, tiene que aprenderlo. La detención en enjuague, como dice aquí, es sumergir y agitar durante el segundo, lavar la placa, por decirlo así, para quitar la solución reveladora. El fijado, eliminar la sal de plata. El lavado, volver a quitar el resto del fijador y ya el secado, que es la última etapa, cuando ponemos, se elimina toda la humedad existente sobre la película. Estos son modelos obtenidos con escáner intraorales, como ustedes pueden ver. Dice que queda menos de un minuto. Vamos a seguir. Radiología digital. La ventaja de la radiología digital, como hemos visto aquí, menor radiación al paciente, mejor diagnóstico, ahorro considerable en proceso de trabajo, reducción de costos. Tú no se gasta en películas y productos químicos, revelador y fijador, y la transmisión y archivo digital de imágenes. Esa es una de las ventajas de la radiología digital. Los componentes, miren aquí, los sensores, estos que son, se pone una bolsa, mire aquí los sensores intraorales, queda menos de un minuto.